Buenas tardes, un lunes más en Seamos Francos. Hoy os vaticino que con el invitado que estamos, que ya ha estado aquí varias veces en otras temporadas, además para mí siempre es un placer tener aquí a nuestro invitado de hoy, puesto que le conozco hace muchos años y no deja títere con cabeza y además es un tipo que dice las cosas muy claras. Pero ya os vaticino que nos va a quedar la hora escasita, porque hoy tenemos con nosotros a Pedro Pablo Peña. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decía, ya no es la primera vez que vienes. Yo a mí me gusta invitarte todas las temporadas, pues por lo que he dicho. Primero porque eres claro, porque me ayudas a entender a veces muchas cosas, aunque en algunas otras no estemos de acuerdo, como sabes. Y bueno, pues vamos hoy a lo que nos toca. Estábamos hablando antes de entrar en el programa del maldito coronavirus. ¿Dónde te encuentras tú? ¿En esa posición del negacionismo? ¿En esa posición de que es muy grave esto y tenemos que cuidarlo? ¿O en la posición de que nos quieren controlar para el futuro? Pues, yo no niego la existencia a eso del negacionismo. Nosotros podríamos decir, y los otros son los afirmacionistas o borregos. Yo no niego la existencia del virus. Lo que sí digo es que, como hablábamos antes, y es una cuestión científica, la mortalidad del virus pues es algo así como el 0,1%, muy inferior a otras enfermedades, como por ejemplo la gripe, que este año curiosamente no existe. Todos los años hay campañas contra la gripe y este año curiosamente la gripe ha desaparecido y todo se centra en el coronavirus. Y es evidente que el virus existe. La gestión del virus ha sido infame. Es más, ha sido criminal. Sí. Y en España, centrándonos en España. En otros países no lo sé. En España ha sido criminal. Y en segundo lugar, es evidente que quieren imponernos un control social, que el coronavirus es una pretexto para implantar lo que ellos llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad reformularán todos los derechos fundamentales, serán de otra manera. Me hablabas de que reformularán efectivamente lo que estás diciendo, los derechos, y tendremos que tragar con cosas, y decías cosas que ahora parecen muy graves, pero me decía Pedro Pablo antes de entrar que se puede llegar hasta reformular el tope de vida, ¿no? El derecho a la vida. Sí. Bueno, es evidente. Vamos a ver, hablábamos antes, porque comentando mientras hacíamos tiempo para empezar, en Holanda, por ejemplo, han suprimido la eutanasia. En Holanda está instituida, pero la voluntad del paciente tenía que ser clara y rotunda. Entonces, incluso firmando un testamento de vida, previamente a aplicársele, tenía que reafirmar, o sea, ratificar ese testamento. Entonces, con los dementes han llegado al punto de que, con que lo hicieran en su momento el testamento de vida, ya ni siquiera se les permite la ratificación, ni se pregunta a nadie. En Holanda existía un problema que era la no ratificación, llevó al procesamiento, porque se personaron un montón de médicos partidarios de la vida, se personaron contra una doctora, la doctora Arens, que había cometido eutanasia sin permiso del paciente, sin ratificación del paciente, y al final el Tribunal Supremo de Holanda, pues en una de esas sentencias infames, absolutamente infames, de las que estamos acostumbrados. Sospechosa no, infame, de las que estamos acostumbrados a que dicten los esbirros con toga, que es lo que predomina en Occidente, esbirros con toga. A la cúpula judicial solo llegan esbirros con toga. Dictó una sentencia de prevaricación de manual, absolvió a la doctora, pero para curarse en salud se modificó la sentencia y se puede sedar en secreto al paciente. Es decir, que el paciente no solo no se le pide la ratificación, sino que cuando el médico decide que su ciclo vital ha terminado y que ya es más doloroso para él vivir que morir, pues entonces lo seda para que no haya ninguna resistencia, porque los enfermos, por instinto vital, por el propio instinto de supervivencia, tratan de evitar esa eutanasia. Entonces los sedan para que se les pueda aplicar la eutanasia sin resistencia. Eso está legislado en Holanda. Y esa nueva reformularán todos los derechos. La vida será, vamos a ver, es evidente, si ya es evidente, ya lo está diciendo el tribunal. Ha llegado gente que ciudadanos españoles han presentado demandas de protección de derechos fundamentales,
por la obligación de la mascarilla, del uso de la mascarilla, y el Tribunal Supremo le ha dicho, sí, es cierto, tu derecho a la salud, es cierto, los tratados internacionales son ciertas, el derecho a la no intromisión en tu autonomía personal, todo eso es cierto, pero existe una salud, o sea, un derecho a salud pública que es superior al tuyo, y entonces hay que regular, hay que suspender o hay que moderar tus derechos tu derecho para... Exactamente, con lo cual esa es la nueva normalidad. Todo estará instituido, todo estará proclamado como si fuera un frontispicio, pero a la hora de la verdad no se acata el derecho. Hablabas de dictadura sanitaria. Es de lo que en Alemania aprobaron el otro día la modificación, hace una semana o 2 semanas, que hubo unos incidentes gravísimos en Berlín, porque la gente ha protestado, aprobaron la modificación de la ley de no es de salud pública, sino de epidemias, una modificación de la ley de epidemias que permite a la policía penetrar en los domicilios sin mandamiento judicial, que permite vacunarte obligatoriamente, y se ha suspendido, que prohíbe la protesta, o sea, la crítica prohíbe la crítica a esa modificación de la ley. Entonces vamos a ver, se suspende el derecho a la intimidad personal, sí, al derecho a tu propia salud, al derecho al gobierno de tu propia, o sea, a la intimidad de tu propio cuerpo. Se permite, se llama la autonomía personal. Se prohíbe, queda en suspenso en aras a eso que llaman la salud pública. ¿Y cómo nos vemos tú y yo ahora, que hace 30 años, yo es que me acuerdo mucho de Pedro Pablo, todo lo que me ha enseñado, defendiendo la libertad, macho? Bueno, porque nosotros nunca... es que la libertad individual, es no es cierto, nunca hemos sido enemigos de la libertad. No, es que hombre, de la libertad de expresión sí. No, tampoco. Yo sí. Tampoco. Yo sí. Tampoco. Vamos a ver. Nosotros lo que hemos creído ¿Tú eres partidario de la libertad de expresión? Sí, por supuesto que sí. ¿Y tú eres partidario de que Otegi pueda decir lo que quiera en un medio? Yo sí soy partidario de que Otegi pueda decirlo. Vamos a ver, el problema no es que Otegi diga lo que diga. Ahora mismo me estaba acordando por el tema de Cantauri. Sí. Cantauri ha sufrido un infarto, y entonces yo ahora tengo suspendida la cuenta de Facebook por una de las muchas veces. Y mañana me la habilitan. Y no he podido contestar a eso. Mañana procuraré contestar. Pero de gente que me envía mensajes, ojalá se muera, ojalá tal. Vamos a ver. Cantauri es un patriota vasco. Conceptualmente, muy superior a nosotros. Sí. Él cree en una patria inexistente, y a esa patria inexistente ficticia que ellos han creado, o creado un siglo antes, él ha entregado la vida. Nosotros creemos en una patria real y no hemos entregado nada. Moralmente él es superior a nosotros, muy superior a nosotros. Nosotros tenemos ahí a unos mierdas que llaman militares, unos eunucos, un ejército de capones, que ya en época de Franco era un ejército de capones, que Franco, estando agonizando, jura el rey defender el Sáhara hasta la muerte, que no negociará, que no abandonaremos el Sáhara, y llega el 14 de noviembre, 8 días antes de ser coronado, porque el caudillo muere el día 20 y él es coronado el día 22, 8 días antes de ser coronado, entregan un pacto infame, el pacto tripartito de Madrid, entrega el Sáhara a Marruecos y la parte no válida a Mauritania, pero le entrega la parte sustancial a Marruecos por presiones de Estados Unidos, y nadie dice nada. Aquí no pasó como en Argelia, que los militares franceses combatieron. Aquí se vinieron todos como capones. Y ellos dicen, somos patriotas. No, hombre, no, eres un cipayo que estás por una nómina. Y Cantauri es un patriota, tú eres un cipayo. Y yo, moralmente, siento que es más español Cantauri que el cipayo. Pero eso no lo digo yo. No recuerdo ahora mismo el nombre. Hay un contraalmirante de la Armada Española de la época de Franco, que combatió, si no recuerdo mal, en la Cruzada de Liberación Nacional. Y este señor es uno de los asesores militares de películas como Cateto a Babor, de todas las películas que se hacían en los años 60 y tal. Él es el asesor militar. Sí. Igual que había asesores militares cuando era de paracaidismo, este es el asesor naval. Y este hombre, en un casino, en una discusión que fue célebre, dijo, en España solo quedan unos verdaderos españoles. En época de Franco, solo quedan unos verdaderos españoles, los etarras. Y se formó la de San Quintín. ¿Cómo puedo decir esto? Porque son los únicos que tienen sangre en las venas. Los únicos que tienen sangre en las venas son ellos. El resto, una pandilla de eunucos. Y eso lo decía un contraalmirante de la Armada, no yo. Es que es la verdad. Yo que diga que Cantauri tenga su derecho, sí. Si el problema no es que Cantauri hable, el problema es que los demás callan. El problema no es Cantauri, somos los demás.
Bien, bien. Si yo siempre he defendido, además eso me lo has inoculado tú, y perdóname que te diga, en mi juventud, que ya tú ya habías abandonado. Sí, hacía tiempo. Sí, en mi juventud, que los etarras forman parte de... Hay que tenerles respeto por su lucha, por su manera de luchar. Algo así como 1000 presos. Y eso lo he inoculado yo. O sea, sumas los años de cárcel que han cumplido los etarras. Vamos a ver, que un tío entre, como han salido etarras, con 60 años, con 60 o 60 y algo años, después de 30 años de condena a pulso, porque claro, las condenas eran 1000 y pico años, con el límite del Código Penal de 30 años. En el caso de los etarras, algunos han cumplido 29 años y otros han cumplido los 30 que imponía la ley, pues por intentos de fuga o porque los clasificaban en primer grado, se han buscado los trucos para que ellos cumplieran los 30 años y que salga con 30 años, primero en magnífico estado de salud, porque han hecho deporte, han leído, han estado en aislamiento, no se han derrumbado y han salido tan firmes en sus convicciones como cuando entraron. Sí. Cuando hemos visto a los mariconazos del régimen de Franco, a los mariconazos, que después de haber jurado lealtad a Franco, se lo han jurado al rey y a su puta madre se lo hubieran jurado si hubiera sido presidente. Eso, hombre, uno dice uno es un hombre y el otro no. Claro, yo me siento más unido al otro espiritualmente, mucho más. Es más español. Pero... Como diría el contraalmirante, este es un español. Aunque no quiera serlo, ¿no era es un español. Veiga aquel? No era Pitada Veiga. No, era un contraalmirante, además Pitada Veiga fue almirante. Y además ministro de Defensa. Este era un contraalmirante que además, pues por el motivo que sea, lo buscaron como asesor de naval en cuestiones de cine. Ha participado en muchas películas como asesor naval, ¿se entiende? Salían los títulos de crédito. Y hablaba claro, porque era evidente. Entre un tío... ¿Qué es la sangre española? ¿De qué nos enorgullecemos de la sangre española? De la sangre de los tercios, del guerrero, del combatiente, del luchador, del guerrillero. ¿Y qué son los españoles en su inmensa mayoría? Una pandilla de maricones, tío. En su 99%, una pandilla de nucos, de borregos, que cambian de bandera según se lo manden. ¿Qué son los otros? Patriotas equivocados. Vale, patriotas equivocados. Eso te he dicho, que yo lo he inoculado de ti y lo admito, la mayor. Y además la defiendo siempre, de que hay que tenerles un respeto como enemigo. Además hay que tenerles un respeto como enemigo. Eso no quita que no se les ejecute, ¿eh? Eso es. Pero estábamos hablando de la libertad de expresión. Nosotros conseguimos el Estado. La libertad de expresión tiene que ser suprimida. La libertad de expresión es mala para el Estado. No, yo no creo que la libertad... Hay que suprimir la libertad de expresión a los partidos que dicen que España no es una. Lo que hay que hacer es combatirlos. En el norte de Irlanda existía libertad de expresión y los unionistas impusieron su fuerza, porque a cada golpe de los republicanos... Y yo hubiera estado con los republicanos, porque eran irlandeses y católicos frente a británicos protestantes, pero vamos, desde el punto de vista de la lucha, de ejemplo, tomándolo como ejemplo, allí existía libertad de expresión. La única diferencia es que si el IRA ejecutaba a un soldado inglés en el Ulster, esa misma noche un grupo unionista ejecutaba a 1, 2 o 3 católicos irlandeses. Si la libertad de expresión está, lo que hace falta es luchar. Es que en España solo han tenido verdaderamente libertad, porque efectivamente en la época de Franco la libertad de expresión, primero la gente no se ocupaba de la política. Porque y te voy a decir por qué creo en la libertad de expresión, entre otras cosas. El régimen de Franco impuso una cosa, que es un paternalismo. Papá Franco se ocupaba del bien común y los españoles de sus negocios. ¿Qué pasó? Que cuando papá Franco, porque es ley de vida y porque el Señor lo llamó a su presencia, porque es ley de vida y el Señor lo llamó a su presencia, desapareció, los españoles estaban huérfanos. ¿Quién había tenido libertad de expresión siempre? Los que se habían opuesto a Franco, que no callaron. Estarían más o menos perseguidos o más o menos ocultos, pero no callaron. Sin embargo, los franquistas, como estaban acostumbrados a obedecer como borregos, callaron como putas. Y por eso perdimos. Si en época de Franco alguien le hubiera dicho a Franco, por ahí no paso, a alguien del bando nacional, si cuando llegó, por ejemplo, el decreto de unificación, en vez de los falangistas cerrar filas en torno al decreto de unificación, hubieran sido obedientes a su jefe natural, a su jefe nacional, que era Manuel Hedilla, Franco no hubiera podido hacer determinadas cosas. Si cuando en el año murió Franco, en el año 45 el eje pierde la guerra, sobre todo Alemania, pierde la guerra,
y España tiene que buscar nuevas salidas. Nuevas salidas. Y es someterse de alguna forma a los americanos. Someterse, la verdad es que no fue un sometimiento, pero fue una negociación, fue navegar en aguas truculentas y buscar la alianza la alianza con el amigo americano. Los falangistas de aquella época no hubieran sido obedientes, los verdaderos falangistas no obedecieron, pero eran muy pocos. Pero fueron muy pocos. Muy pocos. Si hubiera sido una falange, se hubiera mantenido firme en 1937, se hubiera mantenido firme en 1945. No, hay negociaciones que no vamos a hacer. Entonces, si en 1957, es que la lealtad es a la causa, no a la persona. Pero tú entonces ya no crees en el pueblo español como tal. Hombre, como históricamente, tú no piensas que el pueblo español está adormecido y llegará un momento que esa pueblo es un sangre pueblo le de hierva. miserables y yo lo llevo viendo desde que soy niño. O sea, tú te haces ilusiones cuando eres un chaval, eres tal y piensas, no, es que, vamos a ver, están a lo suyo, pero dentro está la llama patriótica. Y luego te das cuenta de que su país es un mierda. Es un mierda. Y tú piensas, vamos a ver, ¿de verdad estos son la continuación racial de aquellos españoles que hicieron el imperio? ¿O ha habido eso que llaman el gran relevo? Ha habido un gran relevo, o sea, ha habido una... Bueno, eso lo dijo José Antonio, no yo solo, ¿eh? Sí, no, quiero decir, no es que lo dijera yo, eso lo dijo José Antonio. Pareciera que el pueblo español, aquel pueblo español heroico y valeroso hubiera sido sustituido por, no me acuerdo la palabra, pues por un rebaño, o por una cosa, o por una masa informe, o por una masa de barro. Es así. Y yo, ¿cómo se llama? Yo lo veo y digo, pero vamos a ver, ¿de verdad estos son hijos y nietos y bisnietos de aquellos españoles? Me estoy acordando... ¿O se ha habido una sustitución étnica y no nos hemos enterado? Me estoy acordando, Pedro Pablo, yo sé que no le tienes mucho cariño al director del Correo de España, que es Eduardo García Serrano. No, yo no tengo nada contra Eduardo. No, es que no le tienes cariño de político. Luego entraremos en esas cosas. Pues, joder, vamos a ver, hubo una... Vamos a ver, yo participé en un programa una vez que me llamaron por el tema de Blanquerna, según aquello... Y hubo mucha gente, y no yo, quien le reprochó, el que estuvo callado durante todo el tiempo del debate, y yo estuve enfrentándome discutiendo con toda la gente, y él optó por nada. Pero luego él me llamó a través de doña Pilar, sí. No recuerdo, que iba, o sea, participaba mucho, era un oyente que participaba muy activamente en el programa que dirigía Eduardo en Radio Intercontinental. Y ella dijo, tenéis que hacer las paces, que yo no tenía ninguna paz que hacer porque yo no había tenido no había tenido unas palabras con él. Y quedábamos, tomamos un café, y es que yo no tengo nada contra Eduardo. Vale, pues Eduardo me dice un poco lo que dices tú. A mí me lo cuenta a veces y me dice, Álvaro, yo me siento aquí en Río Rosas, o en Ramorillo, donde sea, en Orense, me siento en un banco, veo pasar a la gente... Dice, y estos son los herederos del imperio, y estos son los herederos de la revolución contra los franceses. Dice, y me quedo atónito. O sea, ves que no hay sangre en las venas. Yo todavía creo que el pueblo al final reaccionará. Le digo a los oyentes que aunque no parezca, todavía no hemos entrado en política. O sea, que fijaros lo que... Esto es moral. Este es lo que nos queda, ¿no? Venga, vamos a meternos un poco en política, Pedro Pablo. Hay en política, lo nuestro, por ejemplo, yo me acuerdo que decíamos, joder, es que peor que estamos, no vamos a poder estar en la vida. Decíamos esto hace 30 años. Era mentira, ¿verdad? Estábamos de puta madre hace 30 años, ¿no? O sea, estábamos peor, ¿no? O sea, es imposible levantar cabeza ya con el resurgir de Vox, que se nos ha ido gente de nuestras filas, que creo que no volverán. Yo creo que esa gente, mucha gente no volverá. Sí, ¿Tú crees que volverán? No sé, es que vamos a ver, dices tú estábamos mejor, no es que estemos mejor, los procesos... No, que estábamos mejor, y yo digo que no es que estuviéramos mejor, los procesos tienen un inicio y un final, sí. Y entre medias un desarrollo, entonces estábamos en el inicio del proceso, pero yo por edad, como tú has recordado, soy bastante más mayor que tú, y yo he vivido en la época de Franco, y yo conozco muy bien cómo era aquellos años. Luego la gente es muy dada a, vamos a ver, yo creo en el nuevo Estado, que es el que nace de la cruzada, con los principios del movimiento azar. Pero no creo en el régimen político de Franco. Ya. El régimen político de Franco empieza a truncarse en el año 45 y desde luego se trunca del todo en el año 56-57 con los incidentes en la universidad. Entonces, a partir de ahí el régimen de Franco se convierte en el régimen de los tecnócratas. Es un régimen repulsivo. Cualquier patriota que hubiera vivido en aquella época sabe que era repulsivo. Los ministros de Franco eran vomitivos.
Pero tú, para oír hablar de política, tenías que leer la política internacional. En España no había política, era todo tecnocracia, era una arquitectura jurídico-política perfecta, porque eso sí es cierto. El régimen de Franco se dotó de una arquitectura jurídico-política. Pero no se puede negar a los tecnócratas el sacar al país de... Y el matarlo moralmente. Moralmente sí, moralmente sí. El matarlo moralmente, porque a partir de ahí todo era, bueno, como decía, es que yo recuerdo los 25 años de paz, los eslóganes del régimen, 25 años de paz. Después recuerdo cuando empezó la subversión la agitación en la universidad, pues empezó mucho antes, pero a los años 56, 57 era tremenda, y luego ya no paró. Y recuerdo, pues cuando aquello era muy duro, en los años 67, 68, sobre todo, a partir del 68, recuerdo un cartel, salían estos cartelones enormes publicitarios, que ponía: la juventud de España no está en la oposición, está en las oposiciones. El gran, vamos a ver, la varita, ¿cómo te diría yo? La solución para acabar con aquel problema, para tapar aquel problema de la oposición, era que la juventud estuviera en las oposiciones, en estudiar notaría. ¿Alguien cree que un imbécil, un tonto ilustrado porque se sepa unos temas, es capaz de parar? Vamos a ver, ninguno de los que ha vencido del bando contrario es notario. Ya. Felipe González no es notario, y se come a un notario por los pies. No, un notario no, al colegio de notarios por los pies, porque es más listo que ellos. Los otros se sabrán 500 temas de memoria, pero son tontos del culo, y sobre todo no tienen pelotas, y Felipe González sí las tiene. Sí. Esa es la diferencia. Y un tío sin pelotas no es nada. No es nada. Sí, Pedro Pablo lo echa todo siempre al arrojo. Al arrojo no, a la virilidad, a la firmeza. Las tías no tienen pelotas, pero pueden tener firmeza, ¿no? Sí. Son iguales. Sí. La católica no creo que tuviera pelotas, sí, pero los tenía bien puestos. Sí. Pues eso pasa. Un notario sabrá 500 temas, pero llega un Felipe González y dice: mira, esto va a ser ahora de aquí y así, y tú a tragar. Y dice: sí, guana. Y si le dijera: doy fe, de rodillas, y vienes como un perrito, de rodillas y como un perrito, porque lo que quiere es salvar la notaría. Sí. Esto es así, y lo he visto, si es que lo hemos visto, coño, si es que lo hemos visto. Sí. Todos aquellos idiotas que estaban sentados en las cortes le dicen que eran republicanos. Llega Franco, les da la ley de sucesión a la jefatura del Estado monárquica. Como solo era la ley, no tenía aplicación, nada. En el año 69, en julio del 69, coincidiendo con la subida a la luna, nombran heredero a título de rey al infame de Juan Carlos. ¿Y cuántos votos sacó en contra? Pues contaos, no sé si fueron 20 y tantos. ¿Quién votó en contra? Los que tenían conciencia política, los juanistas, que no podían traicionar a don Juan, y los falangistas de verdad. El resto, sí a Franco, era la frase. Sí a Franco. Cuando uno es idiota, redomandamente idiota, no puede oponerse a nada. Porque alguien que tenga más narices que él se impone. O una sola idea clara. Por eso los toreó Juan Carlos, porque sabía de la materia que estaban hechos. Estos borregos harán lo que yo les diga. Entonces, en la situación actual, con lo que ha pasado con Vox, que se nos ha llevado de nuestras exiguas filas, se nos ha llevado gente muy válida, eso hay que reconocerlo. Algunos se han dado cuenta al momento y están de donde no debían haber salido, pero los que ya se han quedado no vuelven, ¿verdad? Y esto nos ha hecho un daño. Nada. Tampoco creo yo que hayamos perdido. Aunque se hayan ido, es cierto que se han ido gente muy válida. Sí. No quiero citar a nadie porque no están presentes y no pueden ellos argumentar, pero se ha ido gente muy válida. También es verdad que se ha ido gente muy válida porque estaban aburridos. Vamos a ver, en nuestras filas desde hace mucho tiempo, pues a lo mejor desde los años 90 o en los 90 hubo una ruptura tremenda y empezó a hablarse de política real de aquí a ahora. Pero en nuestras filas parece que viviéramos en una burbuja histórica. Nos hemos metido en el año 33 y no salimos. Vamos a ver, los sectores de Falange, que sí que hablan algunos. Una de las falanges sí que habla de cosas actuales, pero fundamentalmente ahora solo hablan de memoria histórica y de José Antonio. Es que es cansino. Es cansino. Yo admiro a José Antonio, pero es cansino. O sea, José Antonio, la falange, José Antonio, eso le puede importar a ellos, que son 50. Al resto del pueblo español le importa un pito. Y además es lógico. Tú comprenderás que si cierran una factoría, como han cerrado una en Vigo, creo que hace 1 o 2 días, a ese no le vas a contar la vida de José Antonio porque se la suda.
Sí. Lo que le importa es que cómo se va a arreglar el tema de la factura. Pero y la Falange o cualquier organización de las nuestras no puede hacer política en esa factoría. Yo pienso que sí. Pero como nosotros a nosotros mismos nos hemos coartado, nació una época, vuelvo a repetir, a finales de los 80, primeros 90, un sector nacionalista revolucionario que sí que hablaba de cosas reales y que no estaba dispuesto a pactar para salvar eso que llama el orden social, que el orden social importaba un pito, es más, querían destruirlo. Pues entonces, a partir de ese momento, esa gente sí podía ir a una fábrica. Pues tú no vas a ir a una fábrica a contarle las chorradas que tú cuentas sobre José Antonio y la tumba de José Antonio, porque eso le importa a 500 personas en España. Pero al resto le importa un pito. Un pito. Y además es lógico. Otra cosa distinta es que no debamos abandonar. Cosa es que sea, yo he dicho que sea moral el recuerdo. El recuerdo no, la defensa de la doctrina. De la doctrina no. En este caso, de la persona de José Antonio, la defensa de la inviolabilidad de sus restos mortales. Por cierto, muchos de esos que ahora hablan de José Antonio, cuando pasó lo de Franco, dijeron, yo por José Antonio sí que haré cosas, por Franco ya no. Ya se les verá. Y eso lo hablamos tú y yo. Sí, lo hablamos tú y yo antes de aquello, efectivamente. Luego seguimos con Vox, que me interesa mucho el tema de Vox, aunque a ti no. No es que no me interese, es que no veo... yo creo que la culpa no la tiene Vox de haberse llevado a la gente, la culpa la tenemos nosotros de haberla perdido. Bueno. Yo ahí no estoy de acuerdo, tío. Yo ahí... Vos ha tenido guiños que ha podido engañar a gente y nos ha engañado a gente que tú y yo tenemos cercana y esa gente se ha dado cuenta, pero hay otros que no se han dado cuenta y siguen creyendo que vos es la defensa de nuestra doctrina, de nuestra tradición, que va a ser firme en la defensa del orden constitucional, que es lo que ellos defienden. Que acaban de comunicar hoy de que van a hacer una manifestación el día 6. Entonces, pues yo veo a gente nuestra, tío, y gente que ha estado con nosotros, Pedro Pablo, con nosotros codo con codo, hoy hablando con ellos, defienden que es la única manera, tío. Sí. ¿Y qué hacemos con esa gente? Aparte de fusilarlos, que sé que es lo que vas a decir. Si es que yo no creo. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Nosotros, hombre, nos ha tocado bailar con la más fea, eso es cierto, porque pero eso ya desde la época de Franco... Pero fue culpa nuestra también, ¿no? No, al principio no era culpa nuestra, incluso desde la época de Franco yo recuerdo muy bien, yo he tenido vocación política toda la vida, pero vamos, una cosa es la política en el colegio cuando eres un alumno, y otra cosa es cuando llegas a la universidad, que ya empieza a ser una cosa seria. Yo milito desde que estoy en la universidad, y yo he visto, pues que allí había... Las asambleas las convocaban y a lo mejor había 500 personas en una asamblea que venían de varias facultades y a las asambleas iban todos los rojos, porque entonces era el Partido Comunista el que de verdad movía. El Partido Socialista era inexistente, como dijo muy bien Carrillo, 100 años de honradez y 40 de vacaciones, ¿no? Porque el Partido Socialista ni estaba ni se esperaba en la oposición a Franco. Era el Partido Comunista el que llevaba esa oposición y éramos contrarios 15, 20, era una cosa que es así. La mayor parte de la gente era a mis estudios. Entonces, cuando alguien lucha y enfrente solo tiene un puñado de personas y en medio una masa de borregos, ese alguien que lucha gana, inexorablemente. El régimen de Franco, ¿qué hizo? Con mantener la represión y el control jurídico, creía que era bastante. Y eso fue bastante mientras Franco vivió. Después se acabó. Porque nadie tenía esa capacidad para hacerlo. ¿Cuál fue el error? Quiero decir, ¿qué pasó con nosotros? Que nosotros nos arrinconaron incluso en la época de Franco. Era una palmadita. Sí, era qué chicos más majos, pero aparte, porque esto... Vamos a ver, la transición se prepara ya desde la época de Franco. Y entonces nosotros éramos un estorbo. Siempre hemos jugado con la más fea. Si a nosotros se nos va excluyendo, pues cuando muere Franco, los herederos políticos del régimen de Franco, que era la UCD y AP y todo esto, siguen con la misma línea y nosotros somos... Yo he visto que han tratado peor a Blas Piñar que a tíos de ETA. Peor. Blas Piñar era el malo, el desagradable, el catastrofista, el que viene a aguar la fiesta de la democracia. Era algo infame. Era a veces hasta para reírse de él.
sin motivo, porque él sí que tenía más categoría que todos ellos. Sí, lo ha demostrado. Y sin embargo, a los otros, bueno, pues es que han creído en de acuerdo, eran etarras, eran terroristas, porque en la época de Franco, pues claro, había que luchar contra la dictadura, y ahora ¿cómo se llama? Han abandonado las armas para unirse al gran proceso democrático. Eso con nosotros no lo han hecho, porque nosotros éramos irreductibles en ese sentido. Luego, no tenemos la culpa de que nos hayan arrinconado como nos arrinconaron. Era el proceso, era el viento de la historia. Nos arrinconaron y a partir de ahí no hemos sabido salir. Unas veces no hemos podido y otras veces no hemos sabido. Últimamente no es que no hayamos sabido, es que, joder, seguimos empeñados. Es que todo acabamos lo mismo, que si la cruz de no sé qué, que si la cruz de no sé cuánto, que si la quitan en no sé dónde, que si la lápida por aquí. Pero ¿tú crees de verdad que el pueblo español se va a mover por eso? Por Dios. Por Dios. Estoy de acuerdo y no. Por Dios, no. O sea, está claro que hay que buscar las soluciones al mundo actual y está claro. Pero si llevamos. Si cedemos en esas pequeñas cosas... ¿Tú crees que en una batalla que vamos a ver, que es que nos han enseñado una capa y como los toros embestimos? Sí. Y ellos nos han quitado en medio porque la guerra de la ley de memoria histórica la tienen ganada ellos, porque tienen el poder. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Seguir con la ley de memoria histórica? ¿Y por qué no hablamos de la mala gestión del coronavirus, de la pobreza económica, de algo así como el 20% de la población española o más por debajo del umbral de la pobreza, de la corrupción política, de la monarquía de mierda? ¿Por qué no hablamos de eso? Pedro Pablo, nos vamos, por aunque no lo parezca, tenemos algún patrocinador que otro. Nos vamos un minuto a la publicidad y volvemos en breve. ¿Tienes que cambiar de ordenador? ¿Se te han quedado pequeños y lentos tus equipos informáticos? Ordenadoresocasión.com. La solución definitiva a tus problemas informáticos. Ordenadoresocasión.com. Venta de ordenadores kilómetro cero, mantenimiento, reparación e instalación. Para empresas, autónomos y particulares. Los mejores ordenadores, tablets y portátiles a los mejores precios y ahorrando costes. No te olvides, ordenadoresocasión.com. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real. Grado superior oficial, modalidad online, dietética, laboratorio clínico y biomédico. Educación infantil, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Nuevos cursos. Matrícula abierta desde el 3 de marzo. Infórmate en formacionprofesionalcr.com. Camino Real, ciclos formativos de calidad. Registromihorario.com. Evite sanciones y cumpla con la ley de registro de forma totalmente digital. Registromihorario.com, con registro flexible de horas y multiplataforma en todos los sistemas operativos. Para empresas de cualquier tamaño, desde cualquier ubicación, teletrabajo, geolocalización y sistema biométrico. Registromihorario.com. Ahorre costes y optimice recursos con informes personalizados. No olvide el registro de horas de sus empleados. Registromihorario.com es la mejor solución. Entre ahora en registromihorario.com y contrátelo con el código de descuento RADIOYA. Pues ya estamos aquí otra vez, ha sido breve. Todavía no tenemos la publi que tiene Telecinco, Pedro Pablo. Ya me imagino. Estábamos ahí con el tema de Vox. El tema de Vox es verdad, pero ¿por qué a ellos sí les han admitido el abrir esos melones de la ley de violencia de género, la patria, de no sé qué, de no sé cuánto, y a nosotros no nos dejaron? ¿No es sospechoso? Bueno, ellos, vamos a ver, ellos han contado al principio, yo recuerdo los inicios de Vox y ellos
tenían unos votos que eran ridículos. Sí. Y de luego no podían hacer concentraciones ninguna. Nuestra gente podía hacer concentraciones porque, aunque fuéramos pocas, eran leales y había digamos, un ámbito de 400, 500 militantes entre todas las organizaciones del mundo que acudían a los actos, y ellos no tenían a nadie. Pero sí que es verdad que contaron con cadenas de televisión, como fue esta de Intereconomía, al principio con la hostilidad de los demás, porque la Intereconomía, quieras que no, pues es una plataforma. Y si tú el discurso lo dices como pasó con Pablo Iglesias, si tú le ofreces una tribuna sistemáticamente a unos voceros de un determinado discurso político... ¿Y por qué se lo dieron a ellos a nosotros? Hombre, pues porque me imagino... Intereconomía existía ya. Pero me imagino que Intereconomía está más de acuerdo con el discurso constitucionalista de Vox que con el nuestro. Vale. Yo no veo que Intereconomía le vaya a ofrecer, a lo mejor un programa histórico sí, pero no creo que le vaya a ofrecer un micrófono pues a alguien que es nazi, no lo veo, ni a alguien que es fascista, verdaderamente fascista. Se lo va a ofrecer a alguien que es constitucionalista y que está dentro del orden establecido. Entonces ellos contaron con esa ventaja. Si tú, ante el fracaso manifiesto que se supone, recuerdo que ellos esperaban sacar en unas elecciones al Parlamento Europeo, creo fue en el 2015, y sacaron un resultado que no era satisfactorio, con todo lo que se habían gastado una millonada, y no sacaron nada, no consiguieron eurodiputado. Y a partir de ahí pues empezaron empezaron a abrírsele los micrófonos, porque es verdad que Rajoy incumplía todo lo que decía, y que entonces había un sector del PP dispuesto a apoyar un discurso político de una derecha sin complejos, pero de una derecha democrática, de una derecha liberal, no de otra cosa. De esa derecha democrática y liberal, ¿cómo se puede caer en esas redes? Digo, gente nuestra. Pero, bueno, una cosa es lo que el pueblo español, ni ningún pueblo, marcha hacia la aventura. O sea, cuando ha ganado un discurso radical o revolucionario, es porque la situación ha llegado a tal punto que entonces ya no queda más remedio que tomar medidas quirúrgicas. Y entonces sí que es verdad que una gran masa del pueblo dice, ante el fracaso de estas instituciones, vamos a ver, hablo de situaciones revolucionarias, vamos a apoyar un discurso revolucionario. Por ejemplo, en Alemania, pues el desastre de la entreguerra después de la Primera Guerra Mundial, las injusticias, las reparaciones, la ocupación del Ruhr, eso crea un discurso nacionalista. O sea, eso hace que mucha gente mire con simpatía un discurso nacionalista. En Rusia, pues la injusticia del zar, el fin de la guerra, la derrota de la Primera Guerra Mundial, la paz de Brest-Litov, la injusticia social, eso hace que los bolcheviques puedan levantar una bandera y se les junta. Pero si tú tienes un sistema más o menos homogéneo, aburguesado, pues la gente no quiere aventuras y votará a algo dentro del sistema antes que algo fuera del sistema. Nosotros, para empezar, somos inexistentes, pero si fuéramos existentes, estaríamos fuera del sistema. Antes de votarnos, mira, cuando acabe lo de la crisis del coronavirus, a lo mejor sí que nos votan, si tuviéramos una fuerza política alternativa. Entonces, a lo mejor en ese caso, a lo mejor sí que nos votamos, porque dirían, ya hemos visto todo lo visto, ahora hace falta una cirugía de hierro. Pero si no se llega a ese extremo, la gente prefiere votar una cosa dentro del sistema que fuera del sistema. Por eso Vox tiene una ventaja sobre nosotros, de inicio, que es que del sistema. Es el sistema. Vox es el sistema. ¿Por qué no mucha de nuestra gente? Eso es. ¿Tú crees que Vox si llega al poder suprimirá las autonomías, que es una de sus promesas? Yo creo que no. Es imposible, ¿verdad? Ni Vox ni nadie, porque tendrían que cambiar toda la Constitución. Claro. Vamos a ver, para hacer eso, primero tendría que tener una victoria, pues algo así como de los 2/3 de la Cámara. Sí, claro, eso no lo tiene, o encontrar el apoyo de 2/3 de la Cámara. Tendría que ser, es imposible. ¿A dónde iba a echar a toda esa clase política que está viviendo de la mamandurria desde hace 40 años? ¿Tú sabes lo que es suprimir todo eso y suprimir 17 administraciones? Han enganchado mucha gente con ese discurso. Y no solo eso, y con esa mamandurria. Eso, es que yo recuerdo cuando empezó esto de las preautonomías, que al principio se llamaban preautonomías, y yo soy de Córdoba. ¿Eres de Córdoba? ¿No? Sí, yo soy de Córdoba, por parte de mi familia, por parte de padres de Jaén y por parte de madre de Córdoba. Yo nací en Córdoba. Y lo que pasa es que no he vivido en Córdoba nunca, pero vamos a ver, todos los años, por lo menos 2 veces, en Semana Santa y en verano. Entonces... fresco allí.
Sí. Recuerdo que cuando empezó las preautonomías, pues que época yo era un chaval, pues tú llegabas y gente de amigos de mi primo, que eso, esto sí, la familia por parte de mi madre sí que vive en Córdoba, amigos de mi primo, ya se habían hecho del Partido Socialista. ¿Por qué? Por el dinero. Ellos no eran socialistas. Sencillamente estaban creando la administración preautonómica y aquello era dedo, no era por oposición. Yo conozco un chaval... ¿Y tus primos estaban preveyendo mis primos nunca estuvieron, pero amigos suyos, que eran de la cofradía, de las cofradías de Semana Santa, ellos ya estaban en esa preautonomía. A uno de ellos lo habían hecho asesor de flamenco. Y sabía de flamenco lo que yo, nada. Ya lo habían hecho asesor de flamenco en el Ayuntamiento de Córdoba. Era la preautonomía. O sea, la preautonomía en Córdoba. Ya era asesor de flamenco. Pues eso era un sueldo fijo. Cuando la preautonomía se convirtiera en autonomía, era funcionario autonómico. Pues así miles. ¿Tú sabes lo que es quitarle esa mamandurria a cientos de miles? Es decir, a tomar por culo. Ahí sí que hay una revolución, ¿eh? Sí, bueno, a tomar por culo. Ahora a trabajar de verdad. Sí. Eso no lo puede hacer Vox. Eso lo puede hacer Lenin, pero no Vox, no Santiago Abascal. Que le llega a Lenin, pues no sé qué, cómo decirte. Tobillito. El tobillito es poco. Muchos kilómetros por debajo de tierra está Abascal. Y por encima, muy por encima, está Lenin. Sí. Entonces, eso lo puede hacer Lenin, lo puede hacer Hitler, lo puede hacer Mussolini, lo podría hacer Franco. Ahora te pregunto, porque además yo pienso exactamente como tú. Eso es imposible hacerlo dentro del sistema y lo tiene que hacer un tipo de estos. En el sistema, no te hablo ya del sistema actual español, en el sistema actual europeo, mundial, globalista, es imposible la aparición de un Lenin, de un Mussolini. No, yo creo... Es imposible porque ahora tenemos... a ver, ¿cómo lo definió Gustavo Morales aquí en este mismo programa? El tema de Hungría, el tema de Polonia, el tema de algunos sitios que se respira aire puro, ¿no? Dice, bueno, es aire puro dentro de un orden. Dentro de un orden, ¿no? Metido en una burbuja. Exactamente. No lo dijo así, pero como diciendo, no os hagáis ilusiones, que eso no... Entonces te pregunto, ¿es posible en este globalismo? Yo creo que sí, porque todavía quedan países dentro. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, para empezar, esto es un proceso, vuelvo a repetir. Este proceso culminará en la nueva normalidad, y la nueva normalidad es la esclavitud. Y la esclavitud conlleva hambre, y yo creo que cuando se rompen todos... Ahora mismo estamos acostumbrados, vivimos del nuevo orden que se diseñó en Yalta y en Bretton Woods, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ese está quebrando. Está quebrando, de hecho... Yo creía que se quebró con la caída del muro de Berlín. No, hombre, no, porque Estados Unidos mantuvo la hegemonía, no tenía un contrario, pero mantuvo la hegemonía. Pero es que Estados Unidos, yo creo que está a punto de perder la hegemonía, incluso de implosionar. Porque las cosas que se están viendo en Estados Unidos son de una fractura social importante, de una verdadera fractura social, no la pugna entre republicanos y demócratas, de una fractura social. Fractura social que, en fin, iba a decir Dios lo quiera, pero no me atrevo porque, vamos a ver, no me atrevo a pedirle a Dios una cosa así. Porque no sé si es, ¿cómo se llama? Si sería hasta pecado. Sí. Pero yo veo con buenos ojos que haya esa fractura social. Esa fractura social y que acabe mal, muy mal. Muy mal. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y se acaba mal, muy mal. Se acaba mal, muy mal. Si la fractura social se produce y el país entra en una situación, no te voy a decir de guerra civil, pero sí de un absoluto odio social entre ellos. Caos. De caos. Pues eso llegará un momento en que el país implosionará. Perderá la hegemonía mundial, me imagino que en beneficio de China. Eso te iba a decir. Me imagino que en beneficio de China, pero en cualquier caso, para un revolucionario cualquier caos es bueno. Porque río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que no es peor, mejor, ¿no? Lo que no es buena es la calma chicha. Y en ese caso sí que existe posibilidad de que nazcan, primero, de que la gente aprenda una lección, que es que todo no es seguro en esta vida. Segundo, que el orden social va y viene, que ha acabado un ciclo y que hay que construir otro. Y ese es el tiempo de los verdaderos políticos, de los verdaderos revolucionarios, de los verdaderos soldados. Ese es el tiempo. Yo no te digo que vayan a hacer un Lenin, porque vamos a ver, Lenin, independientemente de lo que pensemos de él políticamente, era un genio. Y los Lenin, los Napoleón, los Hitler, los Mussolini, los Franco, pues eso nacen cada mucho tiempo. Pero a lo mejor cada 300 años.
pero que si nace una generación, que si pueden hacer una generación de gente aguerrida, sí. Y explosionar como movimiento. Y explosionar como movimiento, claro. Pero para eso hay que romper con todos los conceptos que tenemos aprendidos, porque aquí los conceptos son el orden social. Sí. Nuestra gente es lo que defiende es el orden social. El orden social. El orden social es que ¿Qué de negativo ha tenido en nuestra lucha la aparición de las redes sociales? No, yo no creo que tenga. ¿No crees? Yo no creo que, al contrario, yo creo que tiene mucho de positivo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Si es que el problema nuestro, dicen, no hay fascismo en España. Si es que cómo va a haber fascismo si no había fascistas. No había la infraestructura. Para ser fascista hay que tener, o ser comunista de verdad, sí, no Alberto Garzón, hay que tener una infraestructura mental e intelectual. Una infraestructura mental, una infraestructura intelectual y una infraestructura ideológica. Y eso no lo hay. En España hay fachas. Entonces, ¿qué es el facha? Pues un tío que el del puñetazo en la mesa. Eso lo digo yo mil veces. No hay un general que dé un puñetazo en la mesa hasta que hemos llegado. Pero ¿quién coño creen ellos que es un general? Sí. Es un pedazo de eunuco. Es el más comepollas de la academia. Por eso llega general. Si no, se quedará en coronel. ¿Qué puñetazo va? ¿En qué mesa va a dar el puñetazo el tonto del culo ese? Y además, en cualquier caso, ¿qué falta de dignidad tiene un patriota que necesita que haya un general que dé un puñetazo en la mesa y que sea él el que arriesgue? O sea, tú no vas a arriesgar nada. El general se juega la carrera militar. Imaginemos que existe el general. Imaginemos que tiene predicamento en el ejército, en el ejército español. E imaginemos que da el paso. E imaginemos que hay unidades dispuestas a seguir. Y da el paso. Él es el que lo hace todo. Tú te quedas en tu casa aplaudiendo. El general da el puñetazo y tú te quedas en tu casa. ¿Pero qué patriotas son esos? ¿Pero qué patriotas? Si es que es una broma. Dicen, no hay fascismo en España. Claro que no. Que es imposible. Hay fachas. Y no hay más. Hay fachas que creen que defíneme al facha. Pues hombre, pues tendría que coger las revistas aquellas que se harían Martínez el facha, el facha un tontaina que se cree que por usar la bandera con el águila de San Juan, pues que ya está, y que viva la Guardia Civil. Sí. Claro, luego te encuentras con que la Guardia Civil son los custodios de la casa de Montero y de Pablo Iglesias. Te encuentras con la Guardia Civil multando patriotas, te encuentras con la Guardia Civil que dice, a mí lo que me digan, tú eres muy majo, pero a mí lo que me digan, y que hoy defiende a Montero, y si mañana ganara Hitler, pues perseguirían a los judíos si se lo dijeran. Y no estoy con eso diciendo que el nazismo persigue a los judíos, pero en el estereotipo que se tiene, si dijeran gana Hitler y me dice persíguelos, los persigo. Eso es la mayor parte de la Guardia Civil, que la gente, yo no sé si no lo entiende, en la guerra civil mayoritariamente estuvo con la República. Sí, o sea que, y a punto de ser disuelta por Franco. Hombre, entre otras cosas porque tuvo ejemplos gloriosos como es la defensa del Alcázar o el santuario de Santa María. Aquí contó Fernando Paz que fue lo del Alcázar, lo de Jaén, lo que impidió que Franco lo que le motivó a no disolverla. Se lo pidieron varios generales, varios generales importantes. Bueno, coroneles habilitados como generales, o sea, los que mandaban de verdad las fuerzas de las columnas de Franco, los que le pidieron que no lo hiciera, porque estuvo a punto. Pues otro éxito que hubiera tenido el No, caudillo. Es que otro éxito no, es que la gente además cree que por el mero hecho de que alguien es guardia civil es patriota y es fascista, lo que ellos entienden por fascista. Por favor. Sí. Bueno, ¿qué haces tú ahora políticamente? ¿Sigues con lo de Alianza Nacional? No, nosotros vamos a ver, claro que seguimos tratando de reconstruirla desde esa línea NR. Nosotros habíamos apostado, lo habré contado ya más veces, habíamos apostado por eso que se llamaba la España en Marcha, que era un frente común que abarcaba desde, digamos así, desde una derecha nacional hasta nosotros, pasando por las falanges. Aquello se vino abajo. Sí, pero aquello ya hace tiempo. Aquello hace tiempo. No, a nosotros nos supuso... Vamos a ver, nosotros tuvimos 3 golpes definitivos. Uno es... La España en Marcha. Uno es vamos a ver, la voluntad de Falange, de la Falange, de dar por amortizada la España en Marcha con nosotros. Con lo cual nosotros, que habíamos tenido una guerra interna tremenda para estar en la España en Marcha, cuando aquello se vino abajo, hubo un sector enorme que pasó factura gravemente, en el sentido de creó una crisis interna. A eso se unió que coincidió con el nacimiento del Hogar Social Madrid.
Entonces el Hogar Social Madrid, mucha de esta gente fue succionada por Hogar, igual que ha pasado con Vox, que se ha llevado a nuestro mundillo. Hogar Social Madrid se llevó de nuestro mundo, de nuestra organización, a muchísima gente, porque pensaban esto era algo factible, nuevo, tangible es la palabra, no es factible, tangible. Ellos se veían la ayuda, se veía a diario, la recogida de alimentos era algo a diario, la entrega era a diario, y lo nuestro era viajes tremendos, enfrentamiento con como tú, pues según, vamos a ver, el gran éxito de Hogar Social Madrid, cuando despunta, cuando empiezan a interesarse por ella los medios de comunicación, coincide con nuestra vuelta de un acto tremendo en Barcelona contra los separatistas. Nosotros tuvimos que dar una batalla tremenda para que nos legalizaran el acto, y tremenda para estar allí. Y nosotros volvíamos, se habla un minuto, y a ellos le dedicaban programas completos, porque era lo nuevo. Se impactó la idea de Hogar Social Madrid. Impactó. Entonces, es verdad, ya te vuelvo a repetir. Primero, la caída de la LEN creó una crisis interior. Segundo, el nacimiento el auge el despunte de Hogar Social Madrid fue como una aspiradora, se llevó un montón de gente. Y en tercer lugar, de los que se quedaron, hubo una crisis estúpida, porque en el mundillo digamos social patriota más radical, pues se ha impuesto, hay una cosa que sobre todo en el mundillo que procede nacional socialista, NR y tal, hay una cosa que es el paganismo. Se ha impuesto ahora la moda del paganismo, y nosotros dijimos que por ahí no pasa, es que ni en broma, que la cultura europea se basa en dos pilares fundamentales, que son la antigüedad clásica y el cristianismo, y que el paganismo ni en broma, total, que fue una batalla tremenda, y es que se iban secciones, pero como si estuvieras deshilachando un jersey que se le ha ido un punto, y nos quedamos prácticamente en nada. Y a partir de ahí, pues la verdad es que no remontamos de verdad. Ahora nosotros estamos tratando de aquilatar nuestro discurso, de aquilatar nuestra línea de cara a lo que va a pasar, de aquilatar nuestra postura con respecto a cuando de verdad empiece el tema de que quieran echar vamos a ver, el régimen del 78. Yo creo que está dando sus últimos coletazos. Yo creo también. Y bueno, pues ahí estamos. Acabará con los reyes fuera, ¿no? Acabar con estos fuera, sí. Y yo lo que quiero, lo que creo es que en ese momento, no AN, porque AN solo es una herramienta, a ver si es posible que haya un discurso social patriota sostenible. La relación actual con las falanges, ¿qué tal? Personal, correcta. No, personal, todos nos llevamos bien. No, personal, correcta. No, políticamente. Organizativamente. No, ninguna. Ellos. ¿Te ilusiona el ver a los dos líderes de la falange? No, a mí para nada. A mí para nada. Las falanges me parece. Las falanges, no. También la quiso Serrano Suñer liquidar. No, pero yo no. Bueno, es que vamos a ver. Comparar a la falange con las falanges, pues es como comparar a AN con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sí. O sea, hay un salto importante. En años. Importante. En años y en todo. Entonces, vamos a ver. De nombre se llaman las falanges. Pero la falange es una cosa. La falange es una cosa, la falange es así, por así decirlo, la fuente de la que ni una herramienta como las falanges actuales. AN es una herramienta para lograr es una herramienta para crear un discurso radical, no para un instrumento político, para un discurso radical. Después tendrá que ser un frente social patriota, un movimiento social patriota el que lo haga. AN no creo que sea capaz, por lo menos de momento. Y las falanges, pues son algo que es las mismas gentes durante un montón de años, y de ahí no salen, de ese círculo no sale. Esos son las falanges, y no hay más. La gente se ilusiona porque ha venido un tío nuevo, pero claro, ha venido un tío nuevo, ha venido un chaval nuevo, que a veces dura 2 meses. Que rápidamente se va. Cuanto ve y lee, o sea, cuando empieza a meterse en reuniones y ver en qué se pierde el tiempo. Entonces, claro, pensar que el futuro del movimiento patriótico está en las falanges. Pues, hombre, el futuro del movimiento patriótico está en el discurso, en crear un discurso, crear una base, y a eso una base social, primero una base militante, pues una base social. Pero para crear esa base social hace falta propaganda. Para esa propaganda, ¿en qué nivel? No, yo creo que lo primero que hace falta es crear el discurso. Sí, bueno. ¿Por qué existían nacional revolucionarios en Francia? Porque existía un discurso nacional revolucionario hecho por intelectuales de verdad. Sí. Hecho por intelectuales de verdad. ¿Por qué la gente cuando llega a la facultad? Mira, es una cosa muy curiosa. Cuando yo estaba en el colegio,
Sí. A partir de determinados años se empieza a hablar de política. Había una clase, una asignatura se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Sí. Entonces, había quien la daba. No, yo tuve suerte, porque ha habido gente, ha habido colegios donde la clase consistía en leerse el libro aquel, que era un rollo, las cofradías de pescadores, no sé qué, que era un átomo infumable. Pero a nosotros nos dieron clase dos falangistas en aquella época, a mí me parecían mayores, pero eran hombres jóvenes, de 40 y tantos años, que habían estado en la falange de los primeros años, siendo chavales, que habían luchado en la guerra civil y que después habían ido a la División Azul. Y estos hablaban de política de verdad. Entonces, en aquella época, patriota se declaró a toda la clase. En una clase de 40 y tantos, 42, 43 alumnos, era patriota todo el mundo. Un año después, empezamos en quinto a hacer eso. 2 años después, quinto, sexto preu, 3 años después, en la facultad, según llegaban a la facultad, en preu eran patriotas. Y al año siguiente llegaban a la facultad y todos eran bohemios o semirrojos. ¿Por qué? Porque no había nadie que mantuviera el discurso patriótico en la facultad. Éramos pequeños grupos de acción, de lucha física. Y sin embargo el enemigo sí tenía esos y el enemigo grupos, tenía el discurso. El discurso. Y entonces era más fácil. Nosotros cultural. Lo único que teníamos era que nos enfrentábamos físicamente con aquella gente. Pero claro... La batalla de las ideas. La batalla de las ideas. Venir Bien. con nosotros era un riesgo y irse con la manada era fácil. Pero vamos a... Si es que la teoría la tienes matizada perfectamente y te la compramos yo creo que todos. Pero en el mundo actual, ¿cómo desarrollas esa batalla de las ideas? Que yo creo que tenemos gente muy culta, muy preparada para preparar ese discurso y para tener ese discurso claro. ¿Cómo lo introduces? ¿Cómo lo inoculas? Con los medios como pues están. Pues nosotros lo que estamos tratando es de deslindar el grano de la paja, de separar nacionalismo social de facherío, sí. De separar el franquismo, a Franco como caudillo de la nación del franquismo sociológico, de separar la idea de nación de esto que se llama el patriotismo constitucionalista. Nosotros aborrecemos la Constitución, nos da exactamente igual aborrecemos la monarquía liberal, aborrecemos el régimen del 78 y aborrecemos el orden social. Entonces iremos creando, si somos capaces, nosotros y otros más, de crear un discurso nacionalista revolucionario, pues llegará un momento en que haya por lo menos nacionalistas revolucionarios. Y cuando haya un caos en la nación, esos nacionalistas revolucionarios jugarán el mismo papel que jugaron josistas y falangistas al inicio, o sea, en los últimos años de la República. A mí ya me has dejado fuera de ese movimiento porque dices que no se puede tener a Franco como referente no he dicho, pero vamos, he dicho franquismo sociológico. Vale. Tú si has seguido cualquiera de mi tú no eres, verás que yo no eres que la figura de Franco la respeto como pocos. Vamos. Más quisieran otros líderes de otras organizaciones. Nos están diciendo, nos quedan 2 minutos. Yo siempre juego aquí con la gente. Nombre, adjetivo. Vale. Contigo me lo tengo chupado y me voy a reír un montón. Vale, Franco, venga. Caudillo. Ramiro. Ideólogo. Pablo Iglesias. Un fraude. ¿Te llegó a ilusionar alguna vez? Nunca. Un fraude para sus votantes, para mí, nunca. Además, hasta la pinta que tiene es lo menos rojo que existe. Es un pordiosero, no un comunista. José Antonio Primo de Rivera. Es un mártir. No, pensador, mejor. Pensador. Lenin. El gran revolucionario. En otro programa lo tenemos que extender, ¿vale? El gran revolucionario. Mussolini. El Duce, el creador del fascismo. Puede ser un referente cultural, sí, perfectamente. Por supuesto. Yo creo que el más grande. Hitler. Cuidado. No, es que estoy buscando la palabra porque el caudillo Europa. El último César. Y hablando de Hitler, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un tuercebotas. Nos vamos a ir ya. Te recomiendo que escuches, cuando te pase este programa, que escuches el otro que hicimos con el chino facha. Muy simpático. O sea, independientemente de lo que pienses, nos reímos. Más mérito tiene que muchos españoles. Nos reímos un montón. Buenas tardes. Como os dije al principio, pues se ha quedado corto. Pedro Pablo sé que me tiene aprecio y que si le llamo otra vez vendrá. Os prometo que extenderemos lo de Lenin y otras más cosas. Muchas gracias Pedro Pablo. Gracias a ti por invitarme.